Bueno, buenas tardes, soy Martina Capurro, soy residente del Hospital Austral y hoy les voy a dar la clase de seguridad en anestesia y monitoreo hemodinámico. Vamos a poner el puntero. Bueno. ¿Me pasan las diapositivas? Ahí va. Bueno, para encarar primero la parte de seguridad en anestesia nos vamos a basar en lo que son las normas de seguridad de la FAR, que es la Federación Argentina de Anestesia, ¿sí? Estas son normas que se aplican para cualquier paciente que esté bajo algún procedimiento anestésico, tanto una anestesia general como anestesia regional, un procedimiento con anestesia local o simplemente un procedimiento que esté siendo monitorizado por un anestesiólogo, ¿sí? Por un médico anestesiólogo. Estas normas van a establecer un monitoreo anestésico básico, que el monitoreo anestésico básico es uno de los componentes principales del cuidado anestésico, ¿sí? Este monitoreo básico que vamos a ver a continuación puede excederse dependiendo el criterio del médico anestesiólogo a cargo, es decir, dependiendo la complejidad del procedimiento que se esté realizando, ¿sí? No es lo mismo si hacemos un procedimiento con una sedación o simplemente un procedimiento en el cual el paciente está despierto, pero el anestesiólogo está presente en caso de que haya que intervenir de alguna forma, que una anestesia como las que vemos en esta materia para una cirugía de alta complejidad, ¿sí? La invasión al paciente, la cantidad de herramientas que vamos a utilizar para el monitoreo de ese paciente se va a adecuar al tipo de procedimiento al tipo de cirugía, al tipo de procedimiento que se vaya a realizar, ¿sí? Es importante recordar que, si bien el monitoreo es súper importante y nosotros tenemos que estar atentos a todo esto, en circunstancias de extrema urgencia, en procedimientos que sean de urgencia y que necesitemos accionar rápido, ¿sí? Puede ser que los releguemos un poquito, pero siempre es importante tener todas las herramientas de monitoreo y nos van a ayudar en el caso de tener que tomar medidas de resucitación, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que son 3 normas. La primera norma dice que nosotros como anestesiólogos tenemos que evaluar al paciente antes de un acto anestésico y documentar todos estos hallazgos, es decir, cómo ingresa el paciente, cómo lo conocemos cuando tenemos contacto con el paciente en la historia clínica, ¿sí? Y como decía recién, este es uno de los pasos que justamente en una situación de emergencia la vamos a poder obviar, ¿sí? Como norma número 2, en el quirófano siempre va a tener que estar un anestesiólogo, un médico anestesiólogo certificado que sea un especialista en anestesiología durante todo el proceso de la anestesia, ¿sí? Desde cualquier tipo de complejidad que incluya este tipo de anestesia, ¿sí? Puede ser una anestesia, como dije antes, general, regional, local, sedación o simplemente una vigilancia monitorizada, pero siempre tiene que haber un anestesiólogo a cargo y monitorizando toda la situación, ¿sí? Y es muy importante también que el médico anestesiólogo que esté a cargo no puede realizar procedimientos anestésicos simultáneos, ¿sí? Este es el único momento en el cual puede ser obviada, digamos, esta norma frente a una situación de real emergencia, de riesgo de vida, en el que, por ejemplo, un anestesiólogo se encuentre solo en una guardia, esté con un procedimiento de guardia y ingrese otra situación que apure, ¿sí? Y sea considerada como una real emergencia. Y en cuanto a lo que es la norma número 3, durante los procedimientos, que es la que nos vamos a focalizar un poquito para el resto de la clase, establece que durante todos los procedimientos anestésicos se debe monitorizar al paciente, ¿sí? Debemos monitorizar la oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura de nuestros pacientes. Y el anestesiólogo va a tener que documentar todos estos hallazgos, ¿sí? Desde el ingreso del paciente, es decir, cuál es el estado basal del paciente, pasando por todas las etapas de la anestesia, hasta el despertar y la recuperación, ¿sí? Y todas estas distintas etapas del monitoreo tienen que estar documentadas en la historia clínica. Como dije antes también, esto el único momento en el que lo vamos a poder obviar es en casos de emergencia y de riesgo de vida. Entonces, para abarcar un poco la parte de monitoreo, nosotros dijimos recién que vamos a tener que, como monitoreo básico, tener en cuenta la oxigenación de nuestro paciente, la ventilación, la circulación y la temperatura.
Como normas de monitoreo básico, entonces, cualquier paciente que se le va a realizar un procedimiento anestésico, independientemente de la complejidad del mismo, nosotros vamos a tener que contar con electrocardiograma, saturometría o oximetría de pulso, alguna forma de medir la presión arterial, en este caso la presión arterial no invasiva, formas de monitorizar la temperatura y en caso de que sea un paciente en el cual nosotros instrumentamos la vía aérea, es decir, que está intubado, que tiene una máscara laringea, una traqueostomía y demás, vamos a utilizar también la capnografía, ¿sí? Entonces, estos son los elementos o las formas que vamos a utilizar para medir estos 4 parámetros de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar todo esto en nuestro paciente? ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Mediante la utilización de un monitor multiparamétrico. O sea, acá 2 imágenes distintas, en el cual tenemos arriba de todo el electrocardiograma. Si podemos tener, después lo vamos a ver, pero si podemos tener más de una derivación, mejor. Generalmente utilizamos la derivación D2 y B1 o B2, ¿sí? Es decir, una de las derivaciones de los planos frontales y otra de las precordiales. Después vamos a contar con la saturometría o oximetría del pulso, el cual nos va a dar un valor de saturación de oxígeno arterial, y también nos va a dar la onda de pulso u onda pletismográfica, que esta onda de pulso, además de ir haciendo un análisis latido a latido mediante la oximetría de pulso, nos va a dar informaciones también del tono de los vasos de nuestro paciente, es decir, cuán vasodilatado, vasocontraído. Además podemos evaluar si la forma debajo de la curva de cada latido es igual o no. Eso nos habla de distintas variaciones que puede tener el paciente en su ritmo cardíaco, ¿sí? Por debajo tenemos la frecuencia respiratoria, que esto se mide también, nos da una onda acá de lo que es la frecuencia respiratoria del paciente. Esto lo incorporan los datos mediante también la colocación de los electrodos del electrocardiograma por bioimpedancia. Con esto se calcula la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. Por abajo tenemos la temperatura, en este caso hay colocados evidentemente 2 termómetros en 2 regiones distintas de nuestro paciente. Por ejemplo, puede ser en un paciente pediátrico, por ejemplo, que se esté monitorizando la temperatura a nivel esofágica y a nivel rectal, por ejemplo. Y después los valores de presión arterial, en este caso son presión arterial no invasiva, la utilización de un manguito, el cual nos va a dar distintos valores de presión arterial con la frecuencia que nosotros le seteemos al mismo, ¿sí? Nos va a dar la presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. Y el valor que nos aparece más grande es el último valor, es el más reciente. Y también podemos revisar el resto de los valores anteriores. Y en el otro monitor que puse acá tenemos de vuelta 2 derivaciones del electrocardiograma, un D2 y un D1, la frecuencia cardíaca, la onda pletismográfica con el valor de saturación de oxígeno, y también nos dice acá al costadito la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. En este caso, la presión arterial se está midiendo de forma invasiva, por lo tanto podemos ver una curva de presión arterial y el valor que va variando latido a latido, es decir, sigue la misma onda, la misma frecuencia, digamos, que la onda pletismográfica y que los latidos que podemos ver en el electrocardiograma. En este caso, la onda que tenemos por debajo, en amarillo, es la capnografía, con un valor que es el valor de CO2 expirado, que después lo vamos a ver, y la onda de la capnografía, que nos habla de el CO2, es decir, el dióxido de carbono expirado por nuestro paciente. Es decir, este es un paciente que está monitorizado de forma más invasiva que el del monitor de la izquierda, ¿sí? Porque tiene la presión arterial, se está midiendo latido a latido mediante la inserción de un catéter en alguna arteria del cuerpo, que después lo vamos a charlar, y esto nos va midiendo la presión arterial de latido a latido. Y es un paciente también que de alguna forma está intubado o está instrumentada su vía aérea, ¿sí? Porque estamos midiendo la capnografía, ¿sí? De vuelta abajo tenemos la curva
de la curva y el valor de la frecuencia respiratoria, medida también por la bioimpedancia. Esta que me salté acá en el medio, que está en amarillo, es la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Nos habla de que es un paciente que está realmente muy invadido y una monitorización muy extensa para el tipo de procedimiento que se le va a realizar. El catéter de la arteria pulmonar nos mide la presión de la arteria pulmonar, nos da la presión sistólica, diastólica y la media, y también nos da una curva, ¿sí?, que nos da información de la presión de la arteria pulmonar latido a latido, ¿sí? Nuevamente tenemos dos valores de temperatura, y acá abajo la presión arterial no invasiva, con la presión sistólica, diastólica y la presión media. Bien, entonces volviendo a los 4 parámetros que dijimos que vamos a tener que monitorizar de nuestro paciente, según las normas de la FAR, vamos a tener en primer lugar la oxigenación, ¿sí? El objetivo de la oxigenación es proporcionar una concentración adecuada de oxígeno, tanto en el gas inspirado que nosotros le damos a nuestro paciente, es decir, si es un paciente que lo dejamos ventilando a aire ambiente, ¿sí?, en una sedación, por ejemplo, o si a nuestro paciente le estamos colocando una canulita de oxígeno y cuánto flujo le estamos dando a ese aporte de oxígeno, o si es un paciente que lo tenemos ventilado, intubado y conectado a la máquina de anestesia y por lo tanto estamos nosotros manejando vamos a poder modificar la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí?, mediante la modificación del flujo de gases frescos que le estamos aportando al paciente. Y el objetivo que tenemos es mantener una adecuada oxigenación de la sangre de nuestro paciente durante todo el procedimiento anestésico, ¿sí? Entonces debemos monitorizar tanto el gas inspirado de nuestro paciente, midiendo lo que es la fracción inspirada y la fracción expirada de oxígeno, ¿sí? Perdón, la fracción que nosotros le estamos entregando con la máquina de anestesia, que ahora lo voy a mostrar en la imagen que sigue con una foto de un monitor de una máquina de anestesia. Y también vamos a evaluar la oximetría de pulso de nuestro paciente durante todo el procedimiento. Esta es una foto de una de las máquinas de anestesia que nosotros tenemos acá en el hospital, que es una Drager, una Primus, en el cual nosotros tenemos todos los botones acá abajo para realizar el seteo de la misma. Tenemos donde vamos a setear la fracción, los gases frescos que nosotros le vamos a aportar a nuestro paciente, el aire comprimido, en este caso el óxido nitroso, y acá arriba vamos a setear la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros acá podemos setear 100%, el valor real de la fracción inspirada de oxígeno que nosotros le estamos aportando a nuestro paciente lo vamos a medir acá, en este recuadro que nos habla del analizador de gases, en el cual vamos a tener la fracción inspirada de oxígeno. En este caso se le está aportando esta imagen la puse para mostrar que se le está aportando una cantidad subatmosférica de oxígeno, ¿sí? Una FIO muy baja de 19%, y que el expirado del paciente es del 17%, ¿sí? Acá también en el analizador de gases nos va a aparecer si estamos aportando, si utilizásemos acá el óxido nitroso, la fracción inspirada y expirada, y en caso de que estuviésemos usando anestésicos, gases anestésicos inhalatorios, también nos aparecería acá tanto la fracción inspirada como la expirada y el valor de la CAM, ¿sí?, de la concentración alveolar media para nuestro paciente. Acá podemos ver entonces el aporte de gases que estamos haciendo nosotros, y bueno, la máquina nos dice si los gases frescos que estamos utilizando están siendo utilizados de manera eficiente o no, ¿sí? Y el resto de lo que es el seteo ventilatorio del paciente de la máquina de anestesia. Después lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de ventilación. En cuanto a la saturometría o oximetría de pulso, la saturometría lo que utiliza es la espectrofotometría para medir los cambios en la absorción de la luz de acuerdo a la saturación y a la hemoglobina de nuestro paciente, ¿sí? Se utilizan dos fuentes de luz separadas en ambos lados del dedal que le colocamos a nuestro paciente, y de acuerdo a la absorción que se hace de la luz por la hemoglobina en el lecho vascular nos va a dar
un valor de saturación de oxígeno, ¿sí? La diferencia y la cantidad de tanto hemoglobina oxigenada como desoxigenada van a absorber la luz de forma distinta, entonces eso es lo que nos va a, la absorción de la luz distinta nos va a dar distintos valores de saturación de oxígeno. Y además nos va a traducir esto en una curva, ¿sí? Que es esta, la curva de la oximetría de pulso o curva pletismográfica, que como mencioné antes también nos va a dar información de no solamente un valor de lo que es la saturación de oxígeno, sino también del tono vascular que tiene nuestro paciente, es decir, si está más vasocontraído o más vasodilatado. Eso excede un poco el propósito de esta parte. En cuanto a la ventilación, siempre debemos asegurar la ventilación de nuestro paciente para todo el procedimiento anestésico. A todo paciente que reciba anestesia o que se esté sometiendo a algún procedimiento anestésico, debemos evaluar constantemente y continuamente la ventilación. Debemos vigilar tanto lo que es el contenido de CO2 y el volumen que le estamos aportando, el volumen de gases que le estamos aportando a nuestro paciente en caso de que sea un paciente ventilado. Y esto lo podemos hacer con distintas medidas. Podemos realizarlo a través de en el caso de que sea un paciente que esté ventilado con la máquina de anestesia, mediante el análisis de las curvas del monitor de la mesa de anestesia, o en caso de que sea un paciente que esté ventilando, respirando por sí solo, con ventilación espontánea, por ejemplo, con una cánula de oxígeno, evaluar la frecuencia respiratoria, evaluar si expande el tórax, en caso de que estemos ventilando un paciente con máscara facial, evaluar si empaña la máscara facial, hechos más objetivos, signos más clínicos como puede ser si el paciente está cianótico, la coloración de nuestro paciente, la auscultación, todo eso nos va a aportar información de cómo se está ventilando nuestro paciente, si es un paciente que no está ventilado y por lo tanto no tenemos las curvas en el monitor. Y uno de los parámetros importantes que tenemos en anestesia es la capnometría y la capnografía. La capnometría se utiliza para definir los valores máximo y mínimo de la concentración de dióxido de carbono en el ciclo respiratorio, y la capnografía es la representación gráfica de la eliminación del CO2, es decir, del dióxido de carbono expirado de nuestro paciente en un ciclo respiratorio. Nosotros, si vemos en la máquina de anestesia la curva de la capnografía, vamos a ver que tiene una forma cuadrática, ¿sí? Con una fase inspiratoria, en el cual es 0 el valor, porque nosotros no le estamos aportando dióxido de carbono a nuestro paciente durante la fase inspiratoria, a no ser que, por ejemplo, no le hayamos cambiado la calzodada a la máquina, entonces el paciente esté reinhalando su propio CO2. El inicio de la fase expiratoria, en la cual esta curva asciende rápidamente, una porción amesetada, ¿sí? Que nos habla de lo que es la ventilación alveolar de nuestro paciente, y después, al final del ciclo respiratorio, él nos va a dar un valor, que es el end-tidal de CO2 o el dióxido de carbono al final de la expiración, que es el valor que nos va a aparecer en el monitor, que ahora se los voy a mostrar después. Ese es el end-tidal de CO2 o dióxido de carbono al final de la expiración, ¿sí? Y después la curva descendente al inicio de vuelta del siguiente ciclo de la fase inspiratoria. Acá vemos otra foto también de la mesa de anestesia de la Primus, en la cual, en este caso, si volvemos a lo que vimos antes, le estamos aportando a nuestro paciente en lo que es el flujo de gases frescos, un afío del 50%, con un flujo de 1 litro por minuto de gases frescos. La fracción inspirada de oxígeno es del 39%, y la fracción inspirada de oxígeno es del 35%. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si pueden apagarlo, por favor. Ahí está. Bien. Además, en el analizador de gases vamos a ver que no le estamos aportando óxido nitroso a nuestro paciente. Sí estamos utilizando desflorane con una concentración, una fracción inspirada y una fracción expirada.
Y acá tenemos de vuelta el análisis de los gases que le estamos aportando, para obtener una FIO del 50% con un flujo de 1,5 litros por minuto, y acá tenemos cuánto sería eso de aire comprimido y cuánto sería esto de oxígeno. Volviendo entonces a lo que hablábamos recién, acá podemos evaluar la ventilación de nuestro paciente. Tenemos la curva de capnografía arriba de todo, en el cual tenemos el valor del end-tidal o dióxido de carbono al final de la expiración, que en este caso es de 28 milímetros de mercurio. Este es el valor que se da en esta porción de la curva, digamos, y en este caso nuestro paciente está inhalando 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono. Esto lo vamos a empezar a ver porque la curva de la capnografía, en vez de estar plana acá sobre el eje, se empieza a levantar, ¿sí? A tener un valor acá positivo. Si ya el valor de dióxido de carbono de nuestro paciente inhalado empieza a aumentar, por ejemplo, puede ser un signo de que tenemos que cambiarle la cal soda a nuestro paciente porque está reinhalando su propio dióxido de carbono, ¿sí? Porque nosotros no le estamos aportando mediante la máquina de anestesia, mediante el flujo de gases frescos, dióxido de carbono, ¿sí? Y además vamos a poder ver en la mesa de anestesia otras curvas, como es esta que tenemos acá, que es la curva flujo-tiempo, en la cual vemos una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Este es un paciente que lo estamos ventilando, como dice acá abajo, por volumen. Nosotros le seteamos un volumen corriente a la máquina, una frecuencia respiratoria, una PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, y tiempos que nosotros queremos que tenga la ventilación de nuestro paciente. Y esto lo hemos representado en estas curvas, ¿sí? Esta es la curva de flujo, esta es la curva de presión, y la que tenemos arriba de todo es la capnografía. Todo esto nos da parámetros de cómo estamos ventilando a nuestro paciente, y es uno de los estándares que tenemos para monitorizar a nuestro paciente. Siguiente punto, la circulación. Nosotros tenemos que controlar la función circulatoria de nuestro paciente durante todo el procedimiento anestésico, y esto lo vamos a hacer mediante la utilización del electrocardiograma. En lo posible, si podemos evaluar 5 derivaciones para tener una mejor visualización del corazón desde todas sus caras, sería ideal. En algunos monitores podemos setear, como vimos antes, para ver 2 derivaciones, pero es importante poner al menos 5 electrodos en nuestro paciente para poder evaluar todas las caras del corazón. Además, en todo procedimiento anestésico que nosotros realicemos, tenemos que valorar la presión sanguínea de nuestro paciente, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En caso de que estemos utilizando una forma de monitorear la presión arterial que sea no invasiva, es decir, con un manguito de presión, lo tenemos que setear al menos cada 5 minutos. Si lo queremos medir de forma más frecuente, se puede, pero al menos cada 5 minutos durante el acto anestésico, porque la utilización de las drogas que nosotros usamos durante la anestesia pueden generar cambios tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, que si nosotros, por la vida media y el tiempo de acción de las mismas, si nosotros espaciásemos más las tomas de presión, digamos, puede ser que no nos demos cuenta de los cambios que tiene nuestro paciente ante la administración de ciertos fármacos. Además, por supuesto, se pueden monitorizar al paciente con signos clínicos, como por ejemplo palparle los pulsos, auscultarlos, y también de vuelta a ver la coloración de nuestro paciente. Pero bueno, nosotros como normas básicas tenemos que sí o sí utilizar en todos los pacientes el electrocardiograma y alguna forma de monitorización de la presión arterial. El electrocardiograma entonces lo vamos a utilizar para determinar la frecuencia cardíaca. Con el mismo podemos hacer diagnóstico y detección de distintas arritmias, tanto bradiarritmias en las cuales nos baja la frecuencia cardíaca, como taquiarritmias, o alguna alteración del ritmo en el cual quizás nuestro paciente tiene algún ritmo de paro o algún ritmo con el cual no había entrado al procedimiento, ¿sí? Alguna fibrilación auricular, por ejemplo, y demás, lo vamos a diagnosticar y a detectar mediante la utilización del electrocardiograma.
El mismo también nos va a dar el valor de la frecuencia cardíaca y también nos puede ayudar a detectar otras potenciales complicaciones en el acto anestésico, como puede ser un infarto, una embolia, ¿sí? O alguna anomalía a nivel de los electrolitos, ¿sí? Alteraciones a nivel del potasio, del sodio, del calcio, también nos pueden dar alteraciones en el electrocardiograma. También vamos a tener que medir de alguna forma la presión arterial. Eso se puede hacer mediante la presión arterial no invasiva o la presión arterial invasiva. La no invasiva se mide mediante la oclusión de una arteria por un manguito de presión y después la presión a la cual va a reaparecer el flujo una vez que se desinfla este manguito, ¿sí? Es importante considerar que el manguito de presión debería estar a la altura del corazón. Eso es importante tenerlo en cuenta en cirugías donde el paciente quizás está sentado, en el cual tiene las piernas por arriba de la cabeza, por debajo de la cabeza, lo mismo de los brazos, ¿sí? ¿Dónde le vamos a colocar el manguito a nuestro paciente? Si es una cirugía de miembro superior, por ejemplo, en el cual están operando la mano derecha y la mano izquierda tiene la vía, considerar, bueno, a ese paciente dónde le vamos a poner el manguito de presión. ¿Se lo vamos a poner en el pie? ¿Se lo vamos a poner en el brazo donde tiene la vía? Considerar que si nosotros estamos colocando el manguito de presión en otro lugar que no es el brazo, el manguito tiene que estar adecuado al tamaño de nuestro paciente, siempre adecuar el tamaño del manguito de presión a nuestro paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente pediátrico. Todo eso nos va a sobreestimar o a subestimar la presión real de nuestro paciente. Y por otro lado, podemos medir la presión arterial de forma invasiva. El monitoreo de la presión arterial de forma invasiva va a medir la presión latido a latido mediante la colocación de un catéter en alguna arteria, ¿sí? Puede ser tanto la arteria radial, por ejemplo, la arteria cubital, la arteria femoral. Dependiendo dónde coloquemos el catéter, vamos a tener distintas curvas de presión, pero todas nos van a medir la presión latido a latido y nos van a dar un valor de presión diastólica, sistólica, diastólica y media, latido a latido, es decir, con una frecuencia mucho mayor y de forma constante comparado con nuestro manguito de presión, que por más que lo pongamos cada un minuto a tomar la presión arterial, no va a ser igual de preciso. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, consulta. Nosotros tenemos en el cronograma que hoy tocaba clase de anestesia neuroaxial, porque hoy esta es anestesia de alta complejidad. No sé si quizá cambiaron el cronograma o cómo es. Sí, cambiaron el cronograma. Hoy es esta clase y anestesia neuroaxial es más adelante. Yo tengo ese cronograma, por lo menos. Buenísimo, gracias. No, pero nosotros todavía no tenemos el cronograma actualizado ahora. Tenemos el del año pasado, por eso. Ok, yo ahora les pregunto a los chicos de la Secretaría de la Tecnicatura si les pueden pasar si es el mismo que tengo yo, la que estoy equivocada soy yo, pero a mí me dijeron que esta era la clase que yo tenía que dar hoy. Dale, gracias. Si no, no te podemos mandar un mail y vos nos lo enviás porque quizá no llegue con la misma rapidez. Sí, por mí no hay ningún problema. Al final de la clase está mi mail. Dale, buenísimo, gracias. Dale. No, el que está en el campus es de este año, dice 2023, pero se ve que era el que empezaba a principio de año, desde el primer cuatrimestre. Y es verdad, ya es neuroaxial. Ok, lo voy a comunicar entonces del error. Bien, entonces acá les puse más o menos cómo tenemos que hacer para medir la presión arterial en nuestro paciente de forma invasiva. Vamos a tener con un transductor de presión en el cual esta porción es la que se va a colocar en una solución fisiológica, ¿sí? En un Baxter de solución fisiológica, que va a estar presurizada, ¿sí? Vamos a inflar el presurizador a 300 milímetros de mercurio, es decir, para que tenga una presión superior a la que va a tener el otro extremo, que es la arteria de nuestro paciente. Este transductor tiene un domo de presión que se va a tener que colocar a la altura del corazón de nuestro paciente, ¿sí? Más o menos a la altura de la aurícula derecha. Vamos a colocar esta parte, la podemos fijar en la cama, la podemos colocar en un pie de suero, dependiendo cuánto vayamos a movilizar a nuestro paciente para el procedimiento. Y de ahí va a salir la porción que se va a conectar a nuestro paciente, ¿sí? Este es el extremo que se va a conectar a
el catéter que vamos a tener dentro de la arteria de nuestro paciente. En este caso es un catéter que se encuentra en la arteria radial, pero puede estar bien en la arteria cubital, en la arteria femoral, eso va a depender del paciente. Este se va a conectar mediante esta interfase por un cable a nuestro monitor multiparamétrico, y de esa forma vamos a poder ver la curva y los valores de presión arterial de forma invasiva, como les decía recién, latido a latido. Esta porción que tenemos acá, que es lo que les decía recién, el transductor o el domo de presión, acá está un poco más, con un poco más de zoom, va a tener esta porción que es la que nos va a permitir lavar nuestra guía arterial, y va a tener también acá una llave de 3 vías a la cual apunta, esta punta es la cual va a estar cerrada, ¿sí? Es decir, en este caso va a estar midiendo la presión de nuestro paciente. Para este lado está la conexión al paciente y de este lado está el domo de presión, y de acá hacia el presurizador y nuestra solución fisiológica. Y en caso, por ejemplo, de que querramos hacer una extracción de sangre de nuestro paciente, de sangre arterial, para hacer un laboratorio y evaluar el medio interno, la saturación de nuestro paciente y demás, vamos a mover la llave de 3 vías para este lado, es decir, cerrarla para el lado del domo de presión. En ese caso vamos a perder la curva de la presión arterial invasiva durante ese momento que realicemos la extracción de sangre, y eso va a permitir el flujo de sangre de nuestro paciente por esta salida hacia nuestra jeringa, nuestro tubito de muestra. Entonces, para armar el monitoreo de la presión arterial invasiva vamos a necesitar contar con el transductor, el cable de conexión de esta interfase a nuestro monitor multiparamétrico, el presurizador para presurizar nuestra solución fisiológica, y la colocación de un catéter arterial. Y por último, de los otros elementos que teníamos que medir o parámetros que teníamos que controlar durante el procedimiento anestésico es la temperatura. Es importante controlar la temperatura corporal de nuestro paciente durante todo el procedimiento anestésico y monitorizarlo de manera continua con la utilización de un termómetro. Este termómetro lo vamos a colocar tanto a nivel esofágico, nasofaríngeo, rectal, dependiendo del paciente y del procedimiento. Y es muy importante el mantenimiento de la temperatura de nuestro paciente, independientemente de la complejidad del procedimiento y de la duración del procedimiento que vayamos a realizar, con particular énfasis o haciendo mayor hincapié en pacientes pediátricos, ¿sí? En la cirugía pediátrica hay que tener mucho cuidado con que no se nos enfríe nuestro paciente. Son pacientes que, por ejemplo, los pacientes muy chiquititos, los neonatos, una parte muy importante por la cual pierden temperatura es la cabeza. Tienen una proporción cefálico-corporal que es muy grande la cabeza para el tamaño de su cuerpo, entonces es importante ponerles un gorrito o de alguna forma protegerles la cabeza para que no pierdan tanta temperatura por la cabeza. En el resto de los pacientes, tener en cuenta que si son cirugías abdominales grandes, por ejemplo, la zona de exposición y de intercambio con el aire va a ser mucha la que esté descubierta, entonces reforzar en esos pacientes las medidas de protección térmica, utilizar un colchón térmico, utilizar caloventores o mantas térmicas, la utilización de todos los fluidos que vamos a usar, el Ringer, la solución fisiológica y demás, que sean fluidos tibios, para de esa forma hacer protección térmica y prevenir la hipotermia de nuestro paciente. Y para eso vamos a tener que colocar un termómetro para medir la presión de nuestro paciente. Sabemos que los quirófanos son lugares fríos, así que tenemos que proteger a nuestro paciente para que no se nos enfríe durante la cirugía. Un poco de lo que son los valores normales para tener en cuenta durante la monitorización de un paciente. Estos son valores normales aplicables al adulto sin patología, digamos, van a variar acorde a nuestro paciente. Si es un paciente pediátrico, no van a ser los mismos valores. Si es un paciente que tiene alguna patología, potencialmente no sean estos los valores normales. Por eso es siempre importante documentar cómo entra nuestro paciente a quirófano. Si el paciente entró con la frecuencia cardíaca aumentada, si entró hipertenso,
si entró saturando bien, si entró respirando aire ambiente y saturaba bien y se despierta y desatura, ¿sí? Entonces, frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto, la presión arterial normal 120-70, más o menos el 20%, tanto para arriba como para abajo de esta presión arterial, la saturación de oxígeno entre 95 y 100%, una frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto y una presión arterial de dióxido de carbono de entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Como dije recién, esto de acuerdo a el paciente que tengamos, la edad, la patología y demás. Y por último, en cuanto a lo que es la seguridad en el manejo de la medicación, una de las metas internacionales de la Organización Mundial de la Salud para prevenir complicaciones asociadas y morbimortalidad asociada a la atención médica es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las medicaciones que hacemos nosotros en quirófano y que manipulamos como anestesiólogos, como residentes de anestesia, como técnicos en anestesia. Todas las medicaciones que usamos vienen en ampollas que, como vemos acá abajo, son muy parecidas entre sí. Hay medicación que se llama medicación LASA, medicación look-alike, sound-alike, es decir, medicación que se ve muy parecida o que uno, cuando se la pide a otro en quirófano, puede escucharse por el nombre una cosa u otra. Por eso siempre importante la comunicación efectiva, el doble chequeo. Nosotros, si vamos a cargar una medicación con una ampolla, leer la ampolla, leerla cuando la estoy cargando, leerla cuando la voy a descartar, etiquetarla correctamente. Son todas momentos en el cual uno tiene que estar muy atento a lo que está haciendo y de esa forma prevenir un potencial efecto adverso, un potencial riesgo en nuestro paciente. Acá hay algunos ejemplos de ampollas que son prácticamente iguales: la noradrenalina, la dopamina. Otra muy complicado que es parecido es el ondansetron. Es prácticamente igual a la noradrenalina. Uno quizás distraído quiere cargar un ondansetron porque el paciente lo vamos a despertar de la anestesia y no quiere que tenga náuseas y vómitos, y hay que tener mucho cuidado de no confundirse y cargar una ampolla de noradrenalina porque el efecto que puede generar es potencialmente catastrófico. Lo mismo con la metoclopramida, el Reliberan y la furosemida, ¿sí?, que es un diurético. Las ampollas, los frascos de ampolla un poco más grandes, la lidocaína, la bupivacaína y la dobutamina, son todos prácticamente iguales. Por eso es muy importante chequear las ampollas, siempre leerlas, leer la fecha de vencimiento, leer la presentación, leer cómo viene esa ampolla, cuántos miligramos por mililitro, porque hay veces que la misma medicación viene en presentaciones distintas. No confiarse en que siempre una ampolla tiene cierta concentración, cierta cantidad de miligramos, ¿sí? En algunos lugares, en algunas instituciones, la medicación LASA, la medicación esta que dijimos que es muy parecida a la ampolla, viene dentro de bolsitas o etiquetada de cierta forma. Todo lo que es medicación de alto riesgo, como los relajantes musculares y demás, vienen etiquetados con etiquetas de alerta, de peligro, para ser más cuidadosos cuando manipulamos este tipo de medicación. Pero de todas formas, nunca confiarse que la persona que empaquetó esa ampolla puede haberse confundido también, así que siempre leer la ampolla, como decía recién, cuando uno la agarra, cuando uno la carga, cuando uno la está por descartar. Siempre utilizar rótulos. Estos son los rótulos internacionales para rotular adecuadamente nuestras jeringas, ¿sí? Siempre rotularlas, siempre poner la concentración de miligramos por mililitro que tenemos cargado en esa ampolla si estamos haciendo diluciones, porque sabemos que nunca se sabe quién puede venir a agarrar una jeringa o a utilizarlas, y si la misma persona que las cargó la medicación no es la que la está utilizando, tiene que saber qué es lo que está por administrar, ¿sí? Entonces, en este caso, las etiquetas tienen un código de colores: las benzodiazepinas en color naranja, todo lo que son los inductores anestésicos, tanto propofol, etomidato, ketamina,
y demás en color amarillo, los relajantes musculares en rojo y todo lo que son antagonistas también en rojo con estas rayas, anestésicos locales en gris, los opioides en color celeste, los vasopresores en color rosado, los que tienen efecto vasopresor con un color rosado liso, sólido, y los que nos van a producir vasodilatación e hipotensión con rayitas, como el caso de la nitroglicerina. Los anticolinérgicos en color verde, antieméticos o neurolépticos en color anaranjado, ¿sí? Y etiquetas para múltiples drogas en color blanco, ¿sí? Siempre importante que escribamos en nuestras jeringas, que quede registrado cuál es la concentración de medicación que tenemos en esa preparación, en esa dilución. Y para finalizar, como checklist para preparación de quirófano, acá tenemos una imagen de un quirófano, como cuando uno entra a la mañana, por ejemplo, y tiene que preparar el quirófano y chequear que todo esté en orden. Nosotros deberíamos controlar para todos los procedimientos anestésicos que todo el quirófano, primero que nada, cuente con electricidad, hacer una inspección general del quirófano, ver si está limpio, si hay algún daño aparente en el equipamiento o en la estructura del mismo, chequear que tengamos una fuente central de oxígeno y una fuente auxiliar, ¿sí? Es decir, si tenemos la mesa de anestesia, que la mesa de anestesia tenga flujo de oxígeno. Además del flujo de oxígeno de la mesa de anestesia, chequear si contamos con un tubo de oxígeno, si contamos con un flumíter en la pared de nuestro quirófano para aporte de oxígeno en caso de que la mesa de anestesia falle. Vamos a verificar las conexiones del aporte de gases frescos, chequear que tengamos aspiración. Siempre deberíamos evaluar tener aspiración para hacer cualquier procedimiento anestésico, porque nunca sabemos cuándo potencialmente la vamos a necesitar, si es un paciente que por algún motivo, por ejemplo, no tiene ayuno o regurgita y demás, y tenemos que aspirar previo a la instrumentación de la vía aérea. Vamos a chequear la mesa de anestesia, chequear que no tenga fugas, chequear que tenga calzo dada, chequear que las conexiones estén en orden, chequear el aporte de gases frescos de la misma, chequear el vaporizador y que cuente con el gas anestésico que vamos a utilizar, generalmente el sevoflurano, controlar la calzodada. Vamos a verificar los monitores y chequear que las alarmas de los mismos funcionen adecuadamente, verificar el flujo del oxígeno de la mesa de anestesia, que tenga aporte de gases frescos. Siempre tenemos que tener, como vimos antes, alguna fuente de calor para proteger a nuestro paciente de la hipotermia que se puede generar durante el procedimiento anestésico, tanto por el ambiente frío como también por la misma vasodilatación que generan las drogas anestésicas y por lo tanto la pérdida de calor por ese mecanismo. Debemos evaluar tener todos los elementos para potencialmente tener que instrumentar la vía aérea de nuestro paciente. Por más que sea una cirugía o un procedimiento de baja complejidad, que el anestesiólogo nos dice que le va a colocar simplemente una canulita nasal, bueno, siempre tener en cuenta y tener a mano, tener un laringoscopio, tener tubos endotraqueales, tener máscara facial, tener máscaras laringias, tener cánulas de Mayo, vara de Edgeman, tener todas las herramientas para potencialmente tener que instrumentar nuestra vía aérea, ¿sí? Y casi por último, chequear que tengamos todas las drogas y fármacos, siempre tener preparada una anestesia, los fármacos para una potencial anestesia general. Nunca sabemos cuándo las cosas se pueden complicar. Siempre deberíamos tener en quirófano medicación para dormir a nuestro paciente, es decir, algún inductor y algún relajante muscular en caso de que tengamos que realizar una intubación de urgencia de nuestro paciente. Y bueno, evaluar también cuál va a ser el plan anestésico para este procedimiento. Y con todo esto, una vez que está verificado, adecuarnos al procedimiento que vamos a realizar. Como básico, todas estas, cumplir con este checklist y después ir viendo si, bueno, es una anestesia, es un cardio, es una anestesia de alta complejidad, ir viendo qué más le vamos a ir agregando a este checklist básico de quirófano.
Y eso es todo de la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Creo que había preguntas, profe. Sí. No, respecto al material, porque yo también tenía en cuenta que era neuroaxial porque en el campus está armado así también. Entonces, capaz presentó esa confusión. Sí. Porque sí, no sabíamos si se había cambiado, modificado el cronograma. Acá tengo el cronograma, no sé si lo puedo compartir acá. La clase semana tuvieron la clase de introducción presencial, Sí. la anestesia general y TIVA. Sí. Hoy, 15/8, monitoreo hemodinámico y seguridad del paciente. La semana que viene, vía aérea y vía aérea dificultosa. Anestesia regional central el 29/8. Sí. No sé si es el mismo cronograma y la única que está cambiada es esta. No, es que creo que está subida como el segundo cuatrimestre, me parece, está subido al campus solamente, o sea, la segunda parte sigue la materia, que sería la que viene. Esa parte está subida y la otra no, por eso creo. Y además está ordenado las unidades para neuroaxial, por eso. No sé si se tendría que modificar en el campus, por eso. También. La verdad no sabía decir. El cronograma que me pasaron a mí era la semana pasada, anestesia general y TIVA, en el 15/8 que soy, monitoreo hemodinámico y seguridad del paciente, y la anestesia neuroaxial el 29/8. O sea, la semana que viene, no la otra. El Power Sí. se va a subir al campus también, ¿no? Porque Sí. creo que lo encontré por eso. Sí, se va a subir la clase grabada después. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna duda más? Martina, una duda. Sí. Viste que vos dijiste de la presión Se ha trabado. Cable Se corta. conectamos al monitor. ¿Cómo se llama? Creo que sos vos la que está hablando, Natalia, no se te entendió. A ver, escuchar, sí, porque no sé. Hay una compañera que el cable que conectamos al monitor, ¿tiene un nombre? Sí. ¿Te lo pongo escrito? ¿Cómo es la pregunta? Creo que lo subió al chat la pregunta, me parece, anteriormente. ¿Puede ser que siempre sería lo ideal monitorizar la CO2? ¿Esa es la pregunta? Hay una compañera que pregunta que no entiende cómo interpretar la curva del flujo. La curva del flujo de la mesa durante la ventilación. Sí, del monitor de CAPNO. ¿Cómo interpreto la curva del monitor de la mesa? Esta. ¿Esa es tu pregunta, Natalia? Ok. Nosotros tenemos acá una curva que es de flujo en el tiempo, ¿sí? En el cual tenemos valores, es decir, positivos, ¿sí? Porque es la exhalación de nuestro paciente, la fase expiratoria, ¿sí? La fase inspiratoria, perdón, y una fase expiratoria, ¿sí? Esta parte de acá, esta forma cuadrada, ¿sí? De lo que nos está hablando es de la fase inspiratoria, es decir, el flujo y la presión que hace la mesa de anestesia con el flujo de gases, ¿sí? Durante la inspiración para aportarle a nuestro paciente el volumen corriente que nosotros le seteamos acá abajo, en este caso porque estamos ventilando al paciente por volumen, ¿sí? Es decir, durante cierta cantidad de tiempo,
le va a aportar este flujo de gases a nuestro paciente hasta que termina la fase inspiratoria y comienza la fase expiratoria. En ese caso, esta fase expiratoria es puramente pasiva. La mesa de anestesia lo único que hace es abrir la válvula expiratoria y el flujo de aire que se produce durante esta fase expiratoria va a estar determinado por el pulmón y cuán elástico y cuán complaciente es el pulmón de nuestro paciente. ¿Sí? Es un poco más compleja esta parte, tiene que ver un poco más con la física de la ventilación y de los pulmones de nuestro paciente. Pero lo importante, esta es la curva de flujo, esta parte de arriba es la parte inspiratoria, que es en la que se le aporta el flujo de gases a nuestro paciente. Cuando se viene hacia abajo y se hace negativa es cuando termina la inspiración y empieza la expiración, y esta es la porción expiratoria de la curva de flujo, en la cual el paciente expira el gas que nosotros le aportamos antes, y acá podemos ver, digamos, cuánto tiempo nos sobra de esta fase expiratoria. El tiempo de inspiración y expiración lo vamos a regular con esto que es la relación IE, que es la relación tiempo de inspiración y expiración. En este caso tenemos el doble de tiempo para la expiración que para la inspiración, ¿sí? Y en la forma de setear el IE y la relación inspiratoria y expiratoria, nosotros, pero excede un poco el fin de la clase, nosotros podemos modificar la ventilación de nuestro paciente dependiendo si tiene algún tipo de patología pulmonar y demás, modificando la relación entre un tiempo y el otro. Pero a grandes rasgos, la idea de poner esto era que sepan que esta es la capnografía, lo que tenemos arriba, y la curva que tiene, que es así cuadrática, que el valor del end-tidal o dióxido de carbono al final de la expiración es el que se localiza, digamos, en esta porción de la curva antes de que empiece la inspiración, que tiene esta forma mesetada que nos habla de la ventilación alveolar y que es uno de los parámetros que tenemos que monitorizar durante una anestesia general. Nosotros no deberíamos hacer nunca una anestesia general sin tener capnografía. No sé si respondí la pregunta, Natalia. Profe, ¿y el valor pico qué sería? ¿La presión pico? La presión pico es esta que tenemos acá. Acá tenemos todos estos, o sea, estas son las tres curvas, ¿sí? Capnografía, flujo y depresiones. La presión pico, en este caso, nosotros, como dije recién, estamos ventilando a nuestro paciente por volumen, es decir, nos estamos seteando un volumen de una cantidad de mililitros que nosotros le vamos a aportar a nuestro paciente en cada ventilación, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros aportemos este volumen de gases a nuestro paciente con esta composición que ya seteamos acá, en la vía aérea de nuestro paciente se va a generar distintas presiones. La presión pico, que es esta que tenemos acá, es la presión máxima que se genera durante la inspiración. Esta es la curva de presiones, entonces la presión pico es este valor de acá, corresponde a la presión máxima que se genera al final de la inspiración en nuestro paciente. Si nosotros seteamos una pausa inspiratoria, es decir, nosotros generamos el flujo inspiratorio, aportamos todo el volumen corriente a nuestro paciente, llegamos hasta acá, esta punta es la que coincide justamente con la presión pico, porque es cuando ya le aporté todo este volumen a mi paciente mediante este flujo. Si nosotros generamos una pausa inspiratoria, vamos a ver que acá hay una parte de esta línea, de esta curva, que se pone chata en 0, es decir, que cesa el flujo, no hay flujo, por eso pausa inspiratoria. Acá se va a generar por debajo de la pico una pequeña meseta, que esa es la presión plató o presión meseta, que es la presión del pulmón de nuestro paciente, la presión alveolar de nuestro paciente cuando el flujo es 0. Esto ya es un poco más complejo, excede un poco la clase, pero se los cuento porque me lo preguntaron. Y la PIP, o presión positiva al final de la expiración,
es esta que tenemos acá, que es una vez que termina la fase expiratoria de nuestro paciente, queda el sistema de la máquina de anestesia mantiene cierta presión en la vía aérea de nuestro paciente para evitar que se colapsen los alvéolos. Gracias. ¿Alguna duda más? Creo que no, profe. Había una pregunta en el chat. O sea, más o menos le aportamos 30 litros. ¿Quién pregunta? Victoria. Nosotros con ahí viene la parte de, quizás que no aclaré, de la máquina de anestesia. Nosotros cuando utilizamos la máquina de anestesia es un circuito semicerrado. Es decir, nuestro paciente va a estar, por eso tiene la calzodada, que lo que hace es quitar el dióxido de carbono, porque en realidad lo que estamos haciendo es aportarle su mismo, mediante este circuito semicerrado, ir como reutilizando el mismo flujo de gases de nuestro paciente, ¿sí? Y a eso le agregamos el flujo de gases frescos, ¿sí? Nosotros cuando seteamos la máquina de anestesia podemos hacer protocolos de bajo flujo, es decir, setear, acá podríamos dejarlo, por ejemplo, cuando estamos haciendo una ventilación con máscara facial previo a la inducción, utilizamos un flujo alto, ¿sí? Porque estamos haciendo que nuestro paciente hiperventile y no queremos que reinhale su propio dióxido de carbono. Entonces aportamos un flujo alto. Una vez que el paciente ya está sedado, está dormido, está seteado en los parámetros de la máquina de anestesia, podemos bajar nuestro flujo, ¿sí? Entonces, de esa forma también consumimos menos gases frescos y además utilizamos menos gases anestésicos, ¿sí? Porque es distinta la proporción de gases de gases anestésicos que tenemos que aportar para mantener la misma presión de los mismos con mucho mayor flujo, ¿sí? Entonces, de esa forma se consume menos de los mismos y también se contamina menos, porque tengamos en cuenta que el deflorano y el sevoflurano son gases altamente contaminantes, ¿sí? No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, si no tienen ninguna duda más, cualquier cosa está mi mail al final de la clase. Ahora voy a chequear el tema del cronograma para hacerles llegar a ustedes el mismo cronograma que tenemos nosotros o a nosotros el mismo cronograma que tienen ustedes, que nos esperen otra clase. Sí. ¿Tengo una duda? Sí. ¿Este Power lo va a subir al campus? Ah, listo, sí, listo. Les van a subir la clase grabada y si quieren que suba el Power aparte no hay problema tampoco. Dale, muchísimas gracias. Profe, una compañera hizo una pregunta. A ver. Que es, ¿el cable que va al monitor cómo se llama? Y el traductor también, porque parece ser que los conoce con un nombre, pero está un poco confundida. ¿Estos cables? Perdón. Creo que sí, porque mandó la pregunta al WhatsApp, pero no especificó más. Hay distintas marcas de transductores. Por ejemplo, está uno que se llama Edwards, por ejemplo, que es la marca que produce, digamos, los transductores, y dependiendo el tipo de transductor tienen distinta interfase, distinto conector acá. Entonces, por lo tanto, el cable que va a ir al monitor va a ser distinto. No sé si a eso se refiere con la pregunta. Este es un transductor de presión. Nosotros acá le podemos conectar a nuestro paciente, podemos medir tanto presión arterial, como puse acá, como también se puede conectar a un catéter que esté en la arteria pulmonar, como a un catéter que esté conectado en un acceso venoso central y de esa forma medir la presión venosa central. O sea, eso no, el transductor es un transductor de presión. Se puede conectar a cualquier catéter que esté dentro de un vaso, ¿sí? Y se va a conectar a través de esta interfase con el cable al monitor y eso nos va a representar, nos va a dar un valor y nos va a dar una curva, ¿sí? No sé si se refiere a algún nombre en particular, a eso, a la marca. Por ejemplo, uno se llama Edwards.
Debe ser la marca, porque igual tienen, o sea, los conectores son iguales en todos, ¿no? ¿Este conector? Sí. No, varía, depende del transductor. Tienen distintas entradas, como si fuese la entrada de un electrocardiograma y la entrada de un saturómetro, que son distintas. Ok. Tengo entendido que son dos o tres distintas. ¿Y hay adaptadores para el monitor? Sí, los monitores tienen sus cables y se pueden adaptar, digamos, a los distintos transductores. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna duda más? Bueno, nos vemos entonces en alguna de las próximas clases. Les voy a hacer llegar a Secretaría la duda de los cronogramas. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.